Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Quince hermanas carmelitas de la villa extremeña de Don Benito viven en clausura y para sobrevivir realizan labores de bordado y preparan dulces tradicionales. Su convento sigue irradiando la humildad con la que se fundó, pero atesora una singular historia de tragedia y esperanza. El periodo de la Segunda República y la retaguardia republicana de la Guerra Civil vivió la mayor persecución de católicos desde los tiempos del Imperio Romano. El odio a la fe no estalló al iniciarse la guerra. Años antes, la intolerancia religiosa y el anticlericalismo ya había dado lugar a múltiples episodios violentos en las iglesias. Saqueos, incendios, persecuciones y asesinatos, desde obispos a humildes párrocos, frailes, seglares o religiosos. El robo y la furia iconoclasta, plasmada en el impactante cuadro Turba sin Dios de Soria Aedo, conllevó una enorme destrucción del patrimonio cultural e histórico. Y en menos de 8 años hubo casi 8.000 asesinados, de los que 300 eran monjas y religiosas. Y pese a lo que estaban pasando, el Vaticano, por las circunstancias, como se dice ahora, se puso de perfil y tardó 2 años en reconocer a Franco. Siempre se habla de los fusilamientos y duros castigos infligidos por el bando sublevado en las localidades extremeñas. Pero como narran Martín Rubio y Juan Ángel Ruiz, apenas de la brutal violencia frente populista ejercida anteriormente sobre derechistas y religiosos. En Guareña, en tan solo 2 meses y medio antes de la entrada de las tropas rebeldes, 81 personas habían sido asesinadas por sus convicciones religiosas, y 63 de ellas en una sola jornada, la matanza del 11 de agosto. Y entre los martirios de católicos de Guareña estaba el del padre del ingeniero Miguel López Cabrera, que como veremos sería crucial en esta historia y se entremezclaría con la del convento de Don Benito. El convento de Don Benito en esta época convulsa vivió acechada por una espada de Damocles. Las monjas temían por su vida. No en vano su madre priora meses antes había sido ejecutada en una cárcel de Madrid, donde estaba cautiva la mayor parte de su comunidad. La superiora general en cargo de su congregación también sería asesinada tras sufrir martirio. Pero las monjas de Don Benito pudieron huir antes de que fuera tomado por los milicianos, y el convento convertido en cárcel para albergar derechistas. La villa fue una de las poblaciones de Extremadura que sufriría de una manera especial, pero no lo fue por su número de víctimas, total ni porcentual, sino por la truculencia de la llamada cuerda de presos de Don Benito. El 23 de julio de 1938 se intensificaba la ofensiva del ejército rebelde en el frente extremeño, en la llamada Batalla de la Bolsa de la Serena. Don Benito estaba a punto de caer, y con ello llegarían las represalias punitivas contra los responsables y adláteres de la violencia miliciana. La desbandada se tornó urgente y caótica, pero en la huida no olvidaron un cuantioso botín producto del robo y del saqueo con el que llenaron 300 carros. Pero no solo se llevaron enseres. Para cubrir su retirada necesitaban escudos humanos y recurrieron, entre otros, a presos del convento, de madres e hijas de huidos a zona nacional, ancianos votantes de Acción Popular o beatas de misa diaria. Y mientras se organizaba el coronel estalinista Juan Bautista Gómez, uno de los sitiadores del santuario de Santa María de la Cabeza, arrancaba de los brazos de su madre a un niño nacido en el cautiverio. Y después, según testimonios, eligieron a las más guapas y así lo narra. Comenzaron a saciar en estas infelices muchachas sus instintos de fiera, cometiendo con ellas el ultraje mayor del que puede avergonzarse la raza humana. Y después consumieron el martirio, matándolas y emprendieron la marcha. En esta marcha
conocida como la cuerda de presos de Don Benito, investigada a fondo por Alfonso Martínez Rodríguez, 15 soldados republicanos escoltaron a los 69 prisioneros, 48 hombres y 21 mujeres. Los ataron fuertemente de 2 en 2 con cuerdas mojadas y salieron de Don Benito a las 2 de la tarde. El calor de julio por las áridas tierras pacenses sin proporcionarles agua ni comida, y la larga caminata pronto hizo mella en los presos más débiles, que no podían seguir el ritmo de los milicianos y ralentizaban su huida. El ejército rebelde les iba pisando los talones, por los que tras toda clase de vejaciones los fueron ejecutando, dejando los cuerpos abandonados a lo largo del camino. 23 hombres y 6 mujeres fueron asesinados en los 24 kilómetros a pleno sol de Don Benito a La Haba, Magacela, La Coronada, Campanario y Puebla de Alcocer. Los ametrallaban, los que sobrevivían a la descarga eran rematados a bayonetazos, pedradas o incluso descuartizados, como recogen fotografías. Y entre ellos sufriría el martirio la última víctima sacerdotal en Extremadura, Eulogio Velasco, párroco de San Sebastián de Don Benito, que impartía misa en el convento. Con la pacificación de la zona, las monjas pudieron volver a un convento en precario. Todas sus pertenencias y ornamentos habían sido destruidas o robadas. Estaba totalmente desnudo, y al ser una comunidad pobre, con pocas posibilidades de reforma, pero daban gracias por haber salvado la vida y sobre todo que hubiera llegado la paz. Rezaban ante una tela y una pequeña imagen recuperada de las cenizas en su pequeña iglesia. Pero en 1955, casi por arte de magia, todo cambiaría. El convento había sido arrasado, pero el azar o la providencia les enviaría una imagen única, el crucificado más célebre de la época, y no por su gran valor artístico, ya que ni siquiera estaba hecho de materiales nobles, ni tampoco era especialmente milagrero. Pero los estudios cinematográficos Chamartín, posteriormente estudios Bronston en Madrid, les donarían al protagonista de una película que fue mucho más que eso. Fue todo un fenómeno religioso que, pese a los 70 años transcurridos, no ha perdido un ápice de emoción y de belleza estética. El largometraje se inicia en un pueblo vacío por su romería. Una niña está enferma y es visitada por un fraile que le habla de Marcelino. Marcelino Pan y Vino narra la historia de una comunidad franciscana que tras la invasión francesa reconstruye como convento una casa en ruinas. Alguien abandona a un niño en su puerta y lo bautizan, como era habitual entonces, con el santo del día, Marcelino. Y el niño, con una imaginación desbordante, empieza a hablar con un amigo imaginario llamado Manuel. En realidad, Manuel es un Cristo crucificado ubicado en un desván. Marcelino le lleva comida y vino, que toma a escondidas de la cocina, en una relación íntima y sobrenatural. Y en esta interacción se convierte en una alegoría de la Eucaristía, donde el niño ofrece a Jesús pan y vino, símbolos de su cuerpo y sangre. El director húngaro Ladislao Bagda fue actor, guionista y productor y uno de los mejores narradores cinematográficos de la industria hispana durante los años 40 y 50. Rodó Marcelino Pan y Vino en decorados, en la Sierra de Guadarrama y en el pueblo salmantino de La Alberca. Y el reparto fue uno de sus grandes aciertos. El niño, interpretado por Pablito Calvo, destacó sobre todo por su espontaneidad y credibilidad en el papel. Y los frailes fueron interpretados por extraordinarios actores con dicciones impecables. Comparados con los actuales, hasta los más secundarios parecerían hoy deslumbrantes genios de la interpretación. La voz en off del gran Fernando Rey confirió un aura especial a la narración. El relato fílmico dotó de una dimensión desconocida al cuento original, escrito por José María Sánchez Silva. La música, la elección de la voz de Cristo, los planos que rozan el expresionismo con luces y sombras dramáticas y la candidez del actor protagonista y su expresiva mirada fueron clave para que sus milagrosos encuentros con el crucificado conmovieran profundamente al espectador. El niño, ante Jesús clavado en la cruz, emocionaba, preocupado por ese amigo con preguntas sencillas. ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? Pero el gran desafío fue hallar una imagen de Cristo que se adecuara al argumento.
tenía que transmitir dulzura, harto difícil en un crucificado clásico con sus espinas, laceraciones y sangre. Y tras no hallarla, se decidió encargar al decorador Antonio Simont, premiado en películas como Marcelino Panivino, Un ángel pasó por Brooklyn, Atraco a las 3, La gran familia o Sor Citroën. Y siguiendo el diseño de Simont, el palentino Pedro Frías, admirador de Berruguete, lo modeló en barro y luego en escayola. Le hubiera gustado darle una vuelta más, pero había mucha prisa. Y aún así, el resultado fue el esperado. Un rostro de facciones suaves que transmitía el dolor de la crucifixión, pero también la paz y la ternura necesarias para la historia. Ver Marcelino Panivino se convirtió en un hito en los hogares españoles, asociado a la Semana Santa, como otras películas en la España de entonces que se repetían año tras año, Agustina de Aragón el 2 de mayo, La gran familia en Navidad, y que se veían con la misma ilusión de la primera vez, congregadas las familias ante los primeros televisores blanquinegros. El largometraje alcanzó un triunfo sin precedentes en las carteleras españolas, y pese a su temática religiosa, ajena a las modas europeas, también en el extranjero, desde Italia hasta Japón. Y fue archipremiado en festivales, como Cannes o Berlín, y se han hecho versiones y series en color con altos presupuestos, pero ninguna ha podido superar la película original. Al finalizar el rodaje, los decorados, incluido el Cristo, fueron amontonados en un almacén en los estudios Chamartín de Madrid. Ya no tenía ningún valor para futuras producciones, ni tampoco artístico, ya que era de burda escayola. Pero entonces el milagro, el azar o lo que fuera, sucedió. El ingeniero de sonido de la película, Miguel López Cabrera, procedía de una familia muy piadosa y había sufrido de niño cómo su padre había sido uno de los asesinados por su fe católica en Guareña y era calificado por su entorno como un hombre de Dios. Y en el convento de Don Benito, su hermana Catalina había ingresado como monja de clausura. Cuando la visitaba, tenía que hacerlo entre rejas en el locutorio, y conoció de primera mano lo acontecido en el convento en la Guerra Civil y su pobreza de ornato. López Cabrera planteó al estudio la posibilidad de enviar a las monjas el Cristo de Marcelino. Aunque dada su condición no habían visto la película, y por una extraña casualidad, la fachada del convento de Marcelino se parecía como una gota de agua al convento carmelita de Don Benito. El Cristo era de tamaño natural, y la cruz medía más de 2 metros, y para transportarla hubo que desarmarla. El ingeniero dirigió su traslado a Don Benito, y en el ensamblaje pudo entrar en el convento y abrazar por primera vez en años a su hermana. Los vecinos no supieron que había llegado a su pueblo el famoso Cristo de la película religiosa más vista de las últimas décadas, porque no se celebró ceremonia alguna, ni se dio publicidad, en unos tiempos en que ese tipo de noticias grandilocuentes salían en el nodo, y hasta hoy nunca ha salido en procesión. Y tras la donación de los estudios, se fue sufragando también la remodelación de la capilla y partes del convento, y llegaron nuevas imágenes para alegría de las carmelitas. El Cristo se situó presidiendo el altar mayor entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, reformadores de la Orden Carmelita. Lo cierto es que comenzaron a atribuirle gracias y mediaciones, y se supo que en Japón había movido a conversiones al catolicismo, que 3 religiosas ingresaron en el convento llamadas por el Cristo de Marcelino, y llegaron a sus puertas peregrinaciones de polacos y de otras partes de Europa, hasta de Rusia. Y por el boca a boca acabaron enterándose en el pueblo, y los fieles que acudían a misa podían verlo. Solo hoy, por cierta difusión en las redes, se ha conocido que el famoso Cristo está en Don Benito, y que se puede visitar en las misas que se ofician o en el Jueves Santo, noche en la que la capilla permanece abierta. Pero como comunidad contemplativa de clausura no quieren que se banalice como un mero objeto de turismo, pero ya está ejerciendo un atractivo singular, y según cuentan las actuales monjas, especialmente entre los estudiantes. Hoy, en el altar mayor, luce una cartela con un responsorio: Salus nostra in manu tua, nuestra salvación está en tu mano. Es su petición al Cristo para que proteja a la comunidad tras el peligro que corrieron en aquellos tiempos convulsos. Un verso del compositor Santi Santos afirma que siempre entre el fango nacen flores, y el Cristo de escayola amontonado en el almacén
refugió entre aquellas paredes conventuales que rezumaban tragedia. Avatares del destino unieron asesinatos de católicos con monjas de clausura que huían temiendo por su vida, con un ingeniero piadoso y una película, Marcelino Pan y Vino, que trascendió la pantalla para llegar al alma de muchos. Y todo ello acabó trazando un capítulo de la intrahistoria de España. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.